Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Salud, el podcast sobre muchísimas cosas, sobre medicina, sobre salud, pero sobre todo sobre cómo hacer más eficiente cualquier tarea, ya no diría trabajo. Y bueno, como sabéis, estamos en esta última serie, tenemos a una invitada, María José Mas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? Muy bien, José Luis. Hola. Ella es neuropediatra, ¿verdad? Y bueno, hemos estado de muchísimas cosas, pero estamos muy interesados en hablar en concreto. Bueno, os voy a presentar primero a mi compañero antes. Hola, y luego ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es que además este programa está presentado, sobre todo, el alma mater es Javier Rascón. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? El alma mater no soy Javier Rascón. Yo soy el alma y tú eres el mater, o al revés. No sé quién es el alma mater. Sí. Me acuerdo del chiste de Famino Cansado que luego cuento. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues encantado y dispuesto a aprender con María José pues otra semanita más. Yo soy José Luis Gómez, ginecólogo, y el chiste de Faimino Cansado, podéis recuperarlo en internet, era hola, os presentamos al hombre que nunca había roto un plato. El hombre se presenta con un plato en las manos. María José, yo quisiera hablar hoy, porque estamos hablando de, bueno, tu libro se llama La aventura del cerebro, ¿no? ¿Cómo es el título en concreto? Dos. Tengo dos libros, porque ya Sí. soy una autora consagrada, jaja. ¿Sí? Chiste Faimino. ¿Con quién? Consagrada. Exacto. No sé si empezar otra vez este podcast. No, que está muy bien. Bueno, tengo autora dos consagrada. libros. ¿Con quién Uno consagrada? que se llama La aventura de tu cerebro y el otro que se llama El cerebro en su laberinto. Esos son los dos libros. El primero va del neurodesarrollo normal, cuando no hay ninguna cosa que lo interfiera y fluye sin que nadie repare mucho en él. Y esa es la gracia del libro, que se intenta explicarlo para que los padres, además de decir qué bonito mi niño, qué cosas más lindas hace, entienda por qué lo hace. Y está chulo saber eso, ¿no? Porque mi hijo ahora habla y hace un tiempo no, y al revés. Y porque de repente cuando estás adolescente me deja de hablar y a ver qué ha pasado aquí. Y el otro libro, La aventura, El cerebro en su laberinto, es lo mismo, no es lo mismo, trata de cuando el neurodesarrollo no va bien. Cuando en el neurodesarrollo hay alguna cosa que lo interfiera y entonces surgen los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Pues el autismo, el TDAH, la epilepsia, la parálisis cerebral, etcétera. Pues hilando en tu primer libro, quizás iría el tema que te voy a proponer ahora iría más en la parte primera, el desarrollo normal del cerebro, y me gustaría que habláramos de la importancia que tiene el lenguaje en la aventura de tu cerebro, en la aventura del cerebro, en el desarrollo normal de un cerebro, de un niño, de una persona, ¿no? Porque yo absolutamente soy ginecólogo, pero soy profano en este absoluto tema, pero sí que he intuido toda mi vida que el lenguaje tiene un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia, en el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué papel tiene el lenguaje en el desarrollo normal de un cerebro, de una persona? Bueno, siempre me gusta aclarar una cosa, que como hay audiencia que seguramente no es médica, ¿no? No es sanitaria. Cuando hablamos de cerebro me refiero a todo el sistema nervioso central. Es como tomar una parte por el todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el cerebelo en el caso del lenguaje tiene mucha importancia también. Y sin embargo, pues casi nunca lo nombramos. Lo que pasa es que coloquialmente se entiende cerebro como todo, ¿no? Pero en realidad sabemos que en el sistema nervioso central hay más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene el lenguaje? Bueno, pues tiene un papel muy importante, porque aparte de que todas las habilidades humanas hay un patrón, ¿no? Que podemos ver en todas las personas, que más o menos se aparece de la misma manera, ¿no? Al principio el niño pues entiende mucho y no dice nada, poco a poco dice una palabra, luego junta dos palabras, luego tres, va haciendo frases. Al principio las estructuras gramaticales las comprende, pero las usa mal. Por ejemplo, dice se ha rompido, un verbo irregular, no sabe todavía que existen los verbos irregulares, y tú le dices, no, se dice se ha roto, y entonces te dice, vale, y la siguiente vez vuelve a decir se ha rompido, ¿no? Y luego pues ya la aparición del lenguaje como tal, pero fíjate, es bastante fácil de entender la importancia que tiene el lenguaje si yo lanzo una pregunta a todo el que nos escucha y le digo, dime o piensa cuál es el primer recuerdo que tú tienes. ¿Estáis ahí?
Sí. Vale. Me he quedado absorto. Es que no pilló. Espera, que digo, igual se han olvidado de su primer recuerdo, no sé. No te creas, pues estoy ahí pensando a ver cuál es. Pero es mi primer recuerdo. Tu primer recuerdo. Claro, recuerdo, ¿no? Y por eso he hecho este ejemplo, para que entendamos lo que quiero decir. ¿Qué es un recuerdo? Porque podemos recordar, por ejemplo, un olor, ¿no? O un sonido. Pero en cambio, entendemos que cuando digo recuerdo me refiero a lo que se conoce de forma técnica como memoria episódica, es decir, un episodio de tu vida que puedes relatar. Pues lo que sé, de lo primero que me acuerdo yo es de cuando tiré el chupete a la basura, pero eso, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermano me rompió, nunca lo confesó, pero yo tenía una especie de fuertecillo ahí que había hecho detrás de una cortina, ¿vale? Una especie de, imaginaos una especie de, ¿cómo se dice? El ring de los un equilátero de estos que para el boxeo, una especie, pero que a lo mejor que era pues con 4 tonterías, con un hilito, unos hilitos, me acuerdo de eso, y al día siguiente estaban destrozados, rotos. Y le pregunté a mi hermano, esto, pues no sé qué habrá pasado. Era él que me lo había roto, pero nunca lo confesó. Pero yo me acuerdo de eso, al día siguiente algo había ocurrido, un ente había venido y había destrozado mi pequeño cuadrilátero hecho. Entonces, eso es lo que yo más te puedo decir de mis recuerdos. ¿Y tú, Javier? ¿Te acuerdas? Pues estaba pensando porque realmente estaba intentando retroceder por eso a los 3, 4, 5 añitos, ¿no? Porque tengo ahí como, pues sí, recuerdos de los 5 años. Estaba unos de Sevilla, bueno, entonces vivía allí en Sevilla, estuve ahí un tiempo. Y antes en Madrid, pues hacía algún recuerdo vago del pueblo, de abuelos y de cosas de estas, ¿no? Pero no tengo un recuerdo claro que entonces, sea el primero, ¿no? Tienes impresiones, ¿no? Pues que podríamos decir impresiones o evocaciones, pues a lo mejor recuerdas una luz o recuerdas una pared o, ¿sabes? Algo de tu tamaño, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo también pues hierba con piedras blancas, como muy grande, evidentemente eso debía ser un parterre de algo, pero yo era muy pequeña. O cuando estás en casa de algún familiar, ¿no? Que le tengas mucha querencia y te viene un olor de tu infancia que compartes, ¿no? Eso sería una evocación, pero es una forma de memoria, ¿no? Es una forma de aprendizaje y son aprendizajes muy sensoriales. Ahí no hay un relato, no relatas nada, simplemente es un recuerdo flash de algo, puede ser una música, puede ser cualquier impresión de los sentidos, ¿no? Y eso es un poco... Pero tú eso no, casi nadie te dice que ese es su primer recuerdo. Todo el mundo habla lo que decía antes, ¿no? Todo el mundo te cuenta pues un episodio como me habéis contado vosotros, o como recuerdo yo recuerdo tirar el chupete que tenía, se lo llevaron los reyes, o sea, vinieron los reyes y tuve que tirar el chupete a la basura, ¿no? Y yo tendría unos 3 años. Y eso porque y luego es muy variable. Hay personas que no tienen ningún recuerdo o no saben o no son capaces hasta los 6, 7 y 8 años, ¿no? Y personas que recuerdan episodios con 3, 4 o 5 años, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia? Pues que para relatar un episodio necesito el lenguaje. Porque si no, yo no puedo hilar lo que pasa. Puedo hablarte de impresiones y eso es un poco lo que hace el lenguaje, ¿no? Primero tienes un conocimiento y un aprendizaje muy sensorial, muy sensitivo, muy por las impresiones que recibes del exterior. Y después, a medida que tú puedes traducir esas impresiones en ideas, vas acrecentando, dijéramos, tu capacidad cognitiva, de manera que tú puedes elaborar, organizar la información, recordarla, ponerle una fecha, ¿no? Y además te permite no solamente mejorar tu cognición, porque puedes reflexionar sobre ello. Hablábamos el otro día de aprendizajes en la universidad y demás, ¿no? Sin lenguaje eso sería imposible. No solamente te permite avanzar en tu cognición y poder utilizar elementos cognitivos más abstractos, sino que además te permite controlar tu conducta. Porque si yo no puedo darme órdenes a mí mismo, me resulta muy difícil controlar mi conducta, ¿no? Entonces, el lenguaje es como la columna, ¿no?, vertebral de lo que sería la cognición y la conducta, ¿no? Esto es muy discutido, ¿eh? Luego hay escuelas psicológicas que te hablan de etapas distintas, pero en general casi todos los psicólogos que en el mundo han sido y que hablan de lenguaje te van a decir algo muy parecido. Ya, ¿cómo adquieres esa cognición? Si depende del entorno, si eso ya es más discutido.
pero que el lenguaje es clave para la cognición abstracta y para la conducta está claro. Es verdad que puedes aprender, ¿no? Por conductas castigo, no toques eso, te doy con, ¿no? Pero vamos, básicamente yo entiendo el lenguaje así. En el fondo es una representación, ¿no? del mundo. Es decir, si tú puedes describir el mundo, según cómo lo puedes describir, pues más o menos con mayor riqueza o con un léxico más limitado o más amplio, pues seguramente tu universo también va a ser más o menos amplio, ¿no? Y sobre todo capaz, por ejemplo, se viene a la cabeza pues tu registro de emociones, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes solo estoy triste o estoy contento y ya está, y solo tienes esos dos registros, pues seguramente te vas a perder un poco qué significa pues la melancolía o qué significa la añoranza, no lo sé, me lo invento, ¿no? Uh-huh. Ese grado de registros, imagino que luego implica tu capacidad de comprender el mundo y de entender también a los demás, claro, porque puedes atiendes a más matices, ¿no? Exactamente, sí, así es, o sea, es un vertebrador de la cognición, totalmente, y la cognición es necesaria para poder comportarte de una manera determinada en una situación determinada, ¿no? Javier, lo que acabas de decir, María José lo tiene en su blog, en su blog es, su web es neuropediatra.org, pero aquí una frase de María José es: el lenguaje es la herramienta que nos permite comunicarnos y nombrar el mundo. Uh-huh. O sea, tú acabas de decir que yo tengo determinadas sensaciones, que yo me acuerdo cuando descubrí la palabra celos, que ya debía tener yo tiempo, y alguien decía, es que tienes celos, yo no sabía lo que era eso. Que supongo que me había pasado porque luego mi madre decía, tienes unos celos de tu hermano que no los puedes soportar. Pero bueno, yo no sabía que tú no el que lo padece no se da cuenta. O por lo menos yo no me daba cuenta. Entonces yo no entendía lo que eran los celos, macho. No me. Y también recuerdo que para mí un hito en mi desarrollo neurológico, que no sé qué edad tendría, y esto es verdad que os lo prometo, que el día que descubrí la diferencia entre media peseta y peseta y media, os lo juro. Sí. O sea, te juro, o sea, yo lo tengo en mi cabeza, perdóname, pero soy simple. Pero claro, o sea, esto es que no es lo mismo. Una cosa es la mitad de algo y la otra es algo y la mitad. Bueno, o sea, es un concepto matemático importante, claro que importante, sí. O sea, media peseta. Nosotros, para los que no os escuchéis, en España antes del euro existía la moneda de curso legal, eran las pesetas, ¿no? Entonces, no, en serio, ¿eh? Y un o sea, euro para mí, eran 168 pesetas, ¿no? Lo digo bien. Exactamente, algo así. O sea, ya lo que una peseta, vamos, sí. No está en la mente de nadie joven que nos escuche, porque no hay equivalente en euros de una peseta. 3 euros, 500 pesetas. Sí, dejémoslo. Sí, cuando te hacían las cuentas estas cuatro, ¿no? Sí. Hubo unos meses que las campañas publicitarias en España era para enseñarnos a convertir. Oye, bueno, para no se engañara. Y ahora os voy a recordar, esto es una tontería off the record, pero que es interesante, os voy a recordar que quien nos hacía esas campañas y nos enseñaba era Su Majestad la Reina Leticia. Ah, sí. Vaya. Sí, era la que organizaba todo aquello. Bueno, sí, mira. Que Oye. Primero hizo esto y luego pasó a presentar el telediario. El telediario, sí. Pero si tenemos una edad nos acordamos. No, bueno, yo esto no sabía, pero en serio, os digo... Somos viejunos, hemos muy viejunos. Que claro, ¿quién decía que un esquimal tiene no sé cuántas maneras de nombrar la nieve? Tú vas y dices, ha nevado. Y el esquimal no sabe lo que está... ¿Qué estás diciendo? Pues, a ver, ¿pero qué tipo de nieve? Cuéntamelo un poco más. O sea, matiza. No divague. Es como, hay aire. No, ¿qué hay aire? ¿Qué nubes son esas? O sea, es el mundo que te rodea, se nombra, y eso te permite entenderlo. O sea, no es lo mismo el mundo del esquimal que el mundo nuestro, ¿sabes? Una parte muy poética que yo de mar no tengo ni la menor idea, no soy marinero, pero cuando oyes o cuando lees cosas de marineros, ¿no? Solo las partes del barco, los vientos, todo ese lenguaje asociado a una cosa concreta, ¿no? Como pues la navegación, por ejemplo, o la aviación, bueno, incluso, evidentemente medicina, ¿no? Evidentemente nosotros, por ser médicos, la amplitud del lenguaje dentro del término médico, pues es obvia, ¿no? Seguramente nuestra representación, al margen de lo estudiado, de cómo entendemos nosotros nuestro propio cuerpo, va a ser muy diferente de cómo lo entienda cualquier persona que no ha estudiado esto, ¿no? Claro. O sea, la imagen mental que tenemos nosotros de nosotros mismos y de los demás, y cuando alguien estás en la típica comida
que te dice alguien que le duele no sé dónde, tú ya automáticamente ese lenguaje, ese procesamiento, ese razonamiento, ya estás usando el lenguaje ahí para establecer ahí cálculos y probabilidades y rollos, ¿no? Y no solo eso, y cómo te duele a ti mismo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me duele la garganta y me duele hasta las trompas de Eustaquio, pues es como si lo estuviera visualizando. Lo está visualizando, ¿no? ¿No? En 3D. En cambio, las demás personas creo que son incapaces de decirte, me duelen las trompas de Eustaquio, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, he dicho las de Eustaquio, ¿eh? Las otras también me duelen, pero menos. Ya hablaremos, José Luis. Ya hablaremos otro momento, José Luis. José Luis, ya. Eso es otro tema. Pero la idea es esa, que bueno, por cierto, estaba intentando, porque yo soy de Castellón, y claro, lo de las naranjas, o sea, vamos a ver, ¿qué naranjas? O sea, yo, ahora soy el esquimal yo, ¿vale? O sea, en mi tierra está, sí, la naranja. Perdone usted, pero no tiene ni idea. Están las clemenules, las navelina, las navelate. Estoy leyendo, porque yo no sé tantas naranjas. Las salustianas, las barberina, las no sé. Sí, o sea, hay las sanguinelli. O sea, las ¿cómo se dice? Las naranjas ya, las clementinas. Hay 50 tipos de naranjas. Y los agricultores de Castellón te presentan y dicen, bueno, esto es una clavelina, esto es una navelate, o sea que es navelate. Y ellos dicen la navelate, es decir, hay 50.000 tipos, ¿no? Entonces, cómo la simbiosis entre cerebro y mundo, ¿no? El mundo y hace el cerebro, el lenguaje y mundo, ¿no? Sí, es que entraríamos en la filosofía, ¿no? Esto era lo que Wittgenstein decía, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, ¿no? O lo decía al revés. Citar mal es muy feo, pero creo que era los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Claro, porque yo no puedo, todo lo que es una abstracción me resulta muy difícil alcanzarla si no tengo elementos abstractos, porque yo qué sé, la mesa es dura y fría porque es de metal, pues eso es muy concreto. Pero si yo hablamos de las tensiones geopolíticas o de la paz en el mundo sucederá cuando la concordia llegue entre los pueblos, Dios mío, eso no hay nada concreto en esa frase. Entonces, aunque lo hayamos entendido todos y sabemos que nunca pasará, no hay nada concreto en esa frase. Entonces, necesito el lenguaje para según qué elaboraciones que de otra manera no puedo hacer. O no sabemos cómo serían sin lenguaje, porque tampoco podemos asumir que personas que no tengan lenguaje no puedan hacer elaboraciones abstractas. Pero ¿cómo las hacen? Claro, pero luego, y es el poder del símbolo, ¿no? Porque tú vas por la calle y a una persona al azar le dices, usted es tonto, y se enfada. Y si tú te paras a pensar, ¿por qué se enfada? O sea, porque tú o sea, claro. Vamos a ver. ¿Tú eres más tonto que antes? ¿Eres igual de tonto o no eres tonto o crees que eres tonto? Pero alguien te dice que eres tonto, es como que te ha etiquetado, te ha simbolizado y tú por un momento, tu ego, ¿no? Tu ser se ha visto dañado, ¿no? Simplemente por una palabra, porque eres tonto. Porque te ha dicho que eres tonto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo nos afecta el poder del símbolo con una cosa tan simple. Pues, yo esto muchas veces a mis hijos, es que me ha dicho fulanito, me ha dicho que soy no sé qué, mi hermana me ha dicho, vamos a ver. O sea, no digo que haya que insultar a la gente, evidentemente, pero realmente si te lo paras a pensar, dice, bueno, alguien te dice, que no sabes quién es, que te ha dicho nada, que te ha dicho que eres tonto. Bueno, pues que diga lo que quiera, francamente me reiría, Javier, si te acercas sin conocerte y me vienes y me dices eso, me quedaría como, vale, pues muy bien. Pensaría pero haz la prueba y verás la reacción. Problema. No voy a hacer la prueba. Hay un vídeo por ahí muy famoso del Caranchoa, no sé si lo llegasteis a ver. Sí. El Caranchoa ese, que decía Caranchoa, un repartidor de pizza, y este señor no hizo el proceso cognitivo de decir no tengo la cara de anchoa, la diferencia entre mi cara y la anchoa es evidente, pues no se lo tomó así, creyó que podía ser cierto, y se las tomó con el otro y le soltó un tortazo que se hizo famosísimo, no sé cómo acabaría en juicio o algo, es la leche. Acabó en juicio. Acabó en juicio. En tu blog dices que es curioso cómo un proceso tan complejo se va adquiriendo de una manera, digamos, no diría fácil, pero sí, o sea, es sorprendente ¿qué tendrá nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué cantidad de conexiones tendrá que un proceso tan complicado es capaz de realizarlo con facilidad? Me atrevo a decir, los críos. Es que a mí me parece absolutamente fascinante. Corrígeme si me equivoco, José Luis, pero el oído se pone en funcionamiento a las 28 semanas de gestación.
En funcionamiento me refiero que ya se acaba de conectar toda la vía auditiva. Y los yo diría que antes, ¿eh? Sí, seguramente sí. antes, pero ya decir oigo algo, ¿no? Y seguramente antes, sí. Entonces, claro, cuando naces, lo que sí que reconoces es la voz de tu madre, ¿no? Entonces, claro, ahí eso también es otra cosa que sucede, ¿no? El lenguaje como emoción, ¿no? Porque enseguida lo vinculas a tu madre, esa voz, ese tipo de idioma que habla tu madre, el idioma que hable tu madre te va a resultar más fácil después de distinguirlo de otros. Sencillamente le vas a hacer más caso a ese ruido que a otros ruidos que haya, ¿no? Eso es lo que pasa en los recién nacidos. Y sucede lo mismo con el gusto o con el olfato, ¿no? Que como estás inmerso en el líquido amniótico, en cambio la vista, por ejemplo, no. Entonces todo eso... Y es algo... Tienes un pensamiento muy, muy sensorial, ¿no? Entonces, en el momento en el que aparece esa cosa asombrosa que tú dices, ¿no? De repente, tú entendiste lo que era celos, que lo recuerdas muy bien. Pues el momento en el que se produce esa cognición es que se te abre un mundo entero de cosas nuevas, ¿no? Y en mi libro y en el blog, ¿no? Pero en mi libro sí que explico la historia de Helen Keller, que no sé si os suena de algo. A mí no. Helen Keller era una estadounidense de principios del siglo XX que nació sana, sin ningún problema, y como a los 18 meses o algo así, tuvo una encefalitis o una meningitis y se quedó ciega y sorda. En el medio oeste americano, sus padres tenían, no sé, una granja o algo así, y la niña, que hasta entonces había aprendido a decir, pues con 18 meses diría 7 palabras, lo que decíamos antes, recordaría, evocaría cosas, pero ese lenguaje no se había consolidado todavía, ¿no? Entonces, claro, se quedó absolutamente aislada del entorno, porque ¿cómo hablas con una persona que ni ve ni oye? ¿Cómo le comunicas algo, no? Y entonces contrataron sus padres a una profesora de educación especial que se llamaba Anna O'Sullivan, que quizá os suene la película El milagro de Anna O'Sullivan. Y ella pues le hacía... Ella le hacía con signos en la mano, ¿no? Cogía la palma de la mano y con los dedos de la profesora le iba diciendo cosas. Pues es muy interesante, se puede leer en internet, si no también se puede leer en mi libro, pero el momento en el que ella se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta porque ella entendía cosas que le decía su maestra, pero solo las entendía así pues como haría un niño de 18 meses, pues entiende agua, entiende pan, entiende cosas, pero no elabora, ¿no? Y el momento en el que se da cuenta de lo que significa las palabras de verdad, en el momento en que es consciente del significado de una palabra, ¿no? Claro, como lo adquirió muy mayor y con todas estas vicisitudes, pues lo recordaba muy bien, ¿no? Y es muy interesante eso, ¿no? Cómo el lenguaje lo moldea todo. En el momento en el que aparece el lenguaje, desaparecen otros tipos de pensamiento más difíciles, ¿no? Entonces, ahí es cuando el artista, ¿no? Que ya estoy divagando un poco, pero es como cuando el artista, ¿no? Que quieras trasladar una emoción, el artista plástico me refiero, ¿no? O incluso el artista poeta, que quiera trasladar una emoción sin que afecte mucho la razón, pues intenta como despojarse del lenguaje, como intentar otro tipo de, ¿no? Y es muy interesante todo eso. Bueno, no sé, a mí me interesa. Hay una, en línea con lo que dices, ¿no? Hay una deriva muy clara del lenguaje y la productividad. Y esto es, ya puedo hablar un poco de lo que intentamos hablar nosotros, ¿no? Que esto es un tema que siempre dice José Miguel Bolívar, ¿no? Que es uno de los expertos que tenemos aquí en España sobre productividad personal, sobre GTD, que es la importancia del lenguaje y de definir bien las cosas, ¿no? Una de las fuentes fundamentales de estrés es que muchas veces la gente se pone a hacer cosas pero no tiene muy claro lo que hace. Es decir, no tiene muy claro realmente cuál es la siguiente acción, por así decirlo, ¿no? Un concepto GTDiano que decir, bueno, tú cuando quieres llegar a un fin, a un resultado, pues empiezas por algún sitio, ¿no? Esto es una siguiente acción, lo primero que tienes que hacer. Yo quiero grabar un podcast, pues lo primero que tengo que hacer es buscar información sobre cómo se hacen podcasts, ¿vale? Buscar información sobre cómo se hacen podcasts, si es una acción que hasta que no está definida y estructurada en un lenguaje, es decir, bien escrita,
que sea inteligible, que sea clara, que sea concisa, que sea definida. Hasta que no llegas a ese punto es muy difícil de ejecutar. Es decir, tú hacer algo que es nebuloso te va a costar mucho más, va a ser mucho más difícil y seguramente incluso hasta contraproducente, porque vas a hacer cosas que a lo mejor que no son necesarias porque no tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es lo típico que se pone a hacer una presentación y primero coge el PowerPoint y se pone a hacer ahí pues cuadros y gráficos y tal, y todavía no tiene muy claro qué es lo que va a hacer, de qué va a hablar, ¿no? Para quién va dirigido, ¿no? Cada vez que tienes que hacer algo, una de las mejores maneras de hacerlo de manera eficiente es tenerla escrita de una manera clara, concisa y rotunda, ¿no? Que sea inequívoca, que no llegue a... Es decir, hacer una búsqueda en PubMed sobre la endometriosis. Bien, eso pocas dudas, ¿no? Quedan sobre todo eso, ¿no? Ahora, hacer la tesis doctoral, esto no es nada, esto es una nebulosa, esto es una cosa muy compleja, no tienes que aterrizarlo. Y ahí es donde el lenguaje, el buen uso del lenguaje y evidentemente, cuanto mejor sea tu lenguaje y cuanto mejor sea tu capacidad de síntesis y cuanto más tiempo dediques a sintetizar y a plasmar lo que haces, lo que realmente haces, pues más eficiente vas a ser y mucho más productivo, ¿no? Claro, en ese sentido es en el que digo que el lenguaje es el organizador de la cognición, ¿no? Una persona que tiene, no necesariamente no va asociado, pero sí puede, con un buen lenguaje puedes entrenar una buena forma, un proceso cognitivo bueno, ¿no? Ese lenguaje te va a resultar muy difícil. Cómo estructurar las ideas, cómo dividirlas en ideas más pequeñas, cómo organizar esas ideas para presentarlas al público o a ti mismo y poder reflexionar sobre ellas, ¿no? Y para eso es imprescindible el lenguaje y la capacidad de la información que recibes, organizarla y analizarla para podértela después o reutilizar o interpretar, sean las instrucciones para hacer un podcast o sea el guión del propio podcast, ¿no? En el caso de que fuese un podcast guionado. Que es lo que fuera un podcast serio con guión. Os iba a decir, no, en serio no quiero decir nada. Yo creo que este es un podcast muy serio y creo que hacéis muchas cosas interesantes, ¿eh? Pero no hay guión, está bien. Pero somos personas, pero fíjate. Calla. Después de esta argumentación iba a hablar de relación entre lenguaje e inteligencia, pero no voy a explorar esa vía porque no utilizamos guión, entonces no sé. Pero fijaos, otra cosa que quiero introduciros y comentaros es que la profusión, la propagación, la universalidad del lenguaje entre los distintos grupos de seres humanos. Porque podríamos pensar, no, es que el lenguaje pues es una cosa de Occidente o lo que sea. Bueno, aquí de un artículo de una web que se llama unbabel.com que dice que Papúa Nueva Guinea es un territorio, pues una isla grande, etcétera, pero es un territorio donde se hablan, es la zona del mundo que tiene el récord de lenguas habladas. O sea, en Papúa Nueva Guinea hay 851 lenguas. ¿Vale? Es decir, dice, además el artículo, en Indonesia se hablan 719, en Nigeria 525, entre Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Nigeria se habla el 29% de las lenguas del mundo, que son 7.111 más o menos. Es decir, te pregunto, María José, es universal en el ser humano el lenguaje, ¿no? Es decir, es algo inherente al ser humano. No hay humanos que no hablen, que no tengan una manera de comunicarse con otros humanos, ¿no? Ya no solamente el desarrollo de nuestro cerebro, sino la manera en la cual yo me socializo y me comparto conocimiento con otro grupo de seres humanos de mi mismo, digamos, ambiente, ¿no? No hay grupos humanos que no hablen, sí, por desgracia hay personas que no, que tienen alguna condición que lo impide. Pero no, efectivamente no, es lo que se considera un esencial humano, ¿no? Esencial en el sentido de que es un definitorio de la especie. Pues como lo que ya comenté en otra ocasión, ¿no? El bipedismo, la pinza manual y el lenguaje hablado son las tres características más llamativas de la especie humana, habiendo muchas otras, como puedan ser pues el arte, la música, la religión y alguna otra que se me escape, ¿no? Que son también esenciales culturales, ¿no? Que están presentes en cualquier cultura, probablemente el humor, ¿no? En cambio, a ti te cuenta un alemán un chiste y te hace cero gracia, ¿no? Bueno, al menos a mí, primero, si no me lo cuentas. Y seguro que todos hemos tenido la experiencia de voy a traducir un chiste al inglés y nadie ha entendido nada. Bueno, yo por lo menos soy tan idiota de intentarlo. Y bueno, era joven, ¿no? Y fue una revelación, ¿no?
ese intento Sí, pero hay fallido. una cosa cultural, ¿no? Ahí Claro. el Entonces, humor, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo cada cultura tiene su humor y esto me imagino que debe ser algo pues que lo aprendemos, ¿no? Y tú te crías en un ambiente de humor inglés y te hará gracia una serie de cosas que si te crías en Andalucía pues seguramente te van a hacer gracia otras, ¿no? exacto. Es muy interesante esto. Sí, y una vez más está el lenguaje ahí como estructurador, ¿no? Porque me puedes decir, hombre, y otros manifestaciones culturales ya, pero es que el lenguaje no solamente es algo hablado, ¿no? También está, bueno, esto, por ejemplo, pues Humberto Eco lo explicaba muy bien, hizo fue uno de los grandes contribuyentes en lo que se llama semiología, ¿no? La simbología de las cosas, ¿no? Tiene un libro que es muy poco conocido porque es un libro técnico, bueno, técnico, es de divulgación, que se llama Signo y que precisamente explica cómo un señor francés, creo recordar, está en Inglaterra y se encuentra mal y tiene que ir al médico, ¿no? Entonces, como a pesar de que el idioma no es el mismo, hay una serie de elementos comunes en la señalética, ¿no? Desde coger un teléfono y que suene a no comunicar, estamos hablando de 1960, creo, cuando escribió el libro, porque ahora el teléfono no suena ni a comunicar ni a nada, tú descuelgas y hablas. Pero entonces había los pulsos, ¿no? Que te indicaban si está comunicando, si no está comunicando, lo que pasaba, ¿no? Y bueno, los símbolos en el ascensor, los símbolos en la calle. Y eso también es una forma de lenguaje, está simbolizando de una forma, ¿no? Entonces, claro, todos esos elementos culturales se basan en esto, en la capacidad de simbolizar, ¿no? De convertir una idea en un símbolo, ¿no? Vas conduciendo y hay un montón de símbolos que te dan indicaciones que si no serían muy largas. Su coche no puede ir a una velocidad mayor de 30 en esta vía hasta que se encuentre la siguiente señal. Eso es muy largo, en cambio. Claro, Si te ponen un circulito rojo con un fondo blanco y un 30 en medio y luego el siguiente tachado, pues ya lo has entendido, ¿no? Totalmente. Yo creo que la lectura, ¿vale? Es la manera de cultivarte en el sentido de leer y entender lo que estás leyendo y ampliar tu vocabulario, también amplía un poco tu inteligencia, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que el mundo que te rodea, el lenguaje lo explica, ¿no? Y si no tienes un vocabulario amplio y un conocimiento del lenguaje, pues también te vas a limitar, ¿no? De cierta manera. Entonces, bueno, aquí yo creo que me perdí un poco en la divagación, pero... No, precisamente el otro día... No, para nada. Precisamente, bueno, hilando un momento con lo que decías antes, y luego vuelvo a esto, es verdad que hay muchos idiomas en el mundo y que son muy variados, y además hay incluso idiomas que ni se nos ocurren. Hay unos idiomas clic, ¿no? En el sur de África, que utilizan distintas formas de chasquidos en el paladar y que son como acentuaciones o como cosas que significan distintas cosas, ¿no? Entonces, eso es un tema muy interesante, la enorme... Vamos, los humanos hay dos cosas que hacen todos. Uno es intentar comunicarse y lo otro es procurarse proteína, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las diversidades culturales son enormes, ¿no? Y luego, volviendo a esto del vocabulario que decías, leía el otro día un artículo que no he acabado de leer, lo estaba leyendo a medias, pero que como lo has traído aquí al comentario, me parece muy, muy interesante. Y es que, fíjate, es muy difícil decir cuántas palabras domina una persona. Porque siempre se ha hablado de entre 5 y 10.000, ¿no? Dependiendo de tu grado de cultura y tal. Pero es que este artículo te hablaba de hasta 80.000, que son casi todas las que hay en el diccionario. Pero para tener 80.000 palabras tienes que llegar a los 80 años. Es decir, es verdad que si lees vas a adquirirlas más fácilmente y vas a ser más rápido en su adquisición. Pero el uso del lenguaje mismo, ¿no? Aparte de la aparición de nuevas palabras, ¿no? Pues podcast. Hace 10 años tú di podcast, a ver qué te entiende nadie, ¿no? O me decían, euro. ¿eso qué es? ¿No? En la clínica decían, ¿eso qué es? Podcast. Claro, es que voy a hacer claro. podcast. Llevamos toda la vida haciendo aquella silla, ¿no? Sí, cierto. Claro, o al revés, peseta, ¿no? Hemos tenido que explicar lo que era, porque si no, no quedaba claro. Oye, explicad a los niños la diferencia entre media peseta o medio dólar y dólar y medio, que es importante, ¿eh? Es una distinta. No, es verdad que lo es. A partir de ahí solo hice más que crecer en mi desarrollo. Claro, leer, hablar con personas de distintos registros, no solamente leer, sino ver películas de cierta, ¿no? Con cierto vocabulario. Si la película solo sean tiros, pues no vas a adquirir vocabulario. Vas a tener mucha simbología visual y enseguida vas a entender que ese señor con una cosa
con una S roja en el pecho y una capa roja es Superman, ¿no? Pero no importa quién sea el actor. Pero, ¿no? En cambio, si te ponen, no sé, Cumbres Borrascosas, tendrás que escuchar un poco el diálogo y ver, porque si no, los señores del siglo XIX pueden ser cualquiera, ¿no? Necesitas más contexto. Tampoco hay que ir muy de sofisticado, porque yo recuerdo que, por ejemplo, los cómics de Mortadelo y Filemón ya tenían un lenguaje, alguna palabreja por ahí, Claro. que hoy sería culta, ¿eh? O sea, que cuidado que... Pero si es que no lo estoy denostando, simplemente digo que tu vocabulario se amplía muchísimas veces, no solo en la lectura, que por supuesto es una forma particular de lenguaje, ¿no? Sino que sí. Aparte... Pero es un poco por esto, porque parece que hoy, que yo creo que hay una pobreza del lenguaje bastante clara en general, sobre todo en la tele ya para qué hablar, pero que en el resto de, por ejemplo, el tema cómics, tema tal, no, yo recuerdo, o tengo la sensación, y igual me equivoco, que de chavales el nivel de lectura que había, o el acceso a vocabulario que teníamos, pues era bastante amplio y bastante razonable, ¿no? Para lo que había y lo que hay ahora, que me da la sensación. Es decir, tú ahora te pones a ver a youtubers y dices, bueno, pues ya no salen de tal, y luego encima pues metemos, y esto lo hacemos todos, anglicismos, pues ya según qué temas ya es Spanglish total, ¿no? Sí. No, decía que eso es inevitable. No puedes impermeabilizarte a lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Entonces, claro. No tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver. Si pensamos en los nombres de pila de las personas, ¿no? Si tú miras a lo largo de la historia cómo se ha llamado la gente y tú miras cómo se llama ahora, eso te va a dar una idea de que hay en la tele. Bueno, actualmente sí, ¿no? Pero... Sí, porque vamos, todas las Vanessas y todo, ¿no? Que muy bueno, bien, pero es que ahora eso ya es muy pero antiguo. hubo una época de Joshuas y de Vanessas. Pero eso ya es muy antiguo, todo el mundo se llama así. Ahora los nombres son mucho más inventados, son mucho más divertidos. Uno se puede llamar, yo qué sé, es que no sé decir ahora, ¿no? Pues mira, Yusnavi, ¿no? Yusnavi o Iloveni, ¿no? Que son nombres reales de personas. Yusnavi es un youtuber muy famoso cubano, cuyo nombre, que se escribe Yusnavi, tal y como suena, en realidad quería decir US Navy, porque su madre lo vio en no sé dónde, le gustó y dijo que Yusnavi, ¿no? Osmail también es otro. Uy, hay muchos. Entonces, claro, eso ahora voy a hacer una cosa así un poco tal, ¿no? Pero eso está en mi primer libro. Maquiavelo decía que cuando cayó el Imperio Romano, los hombres dejaron de llamarse Quinto Severo, Julio, Augusto, para empezar a llamarse Pedro, Pablo, Jesús y Javier, ¿no? Es decir, un poco el incorporar otros nombres o el incorporar otros vocabularios son simplemente fruto de que el lenguaje es algo necesariamente y obligatoriamente vivo. Porque si no, a ver, ¿cómo dices podcast? Dime cómo se dice en castellano. Yo no lo sé, programa, blog hablado, no sé, no sabría decirlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que evidentemente todo evoluciona, ¿no? Pero yo en esto intento ser un poco purista, ¿no? Un poco purista no sé, un poco ortodoxo, ¿no? Yo creo que el lenguaje hay que cuidarlo, ¿no? No digo que no evolucione, no digo que no digamos podcast, sino digo que no digamos marketing, pero siempre mirando un poco y teniendo un poco de cuidado, ¿no? De cuidado más que nada, porque si no al final yo creo que se pierden tantos matices cuando no cuidas el lenguaje y cuando no aprovechas ese andamiaje gramatical de una manera correcta, precisamente para hacerlo lo más difícil, ¿no? Que es tratar de expresar lo que tú quieres expresar y no otra cosa. Pero como herramienta de comunicación. Como herramienta de comunicación, voy a decir ahora una cosa así. Me preocupa muchísimo menos que digamos bigote, garaje y parking, que son cosas ya muy antiguas, ¿no? Que se dicen de hace mucho tiempo, y en cambio ninguna es de origen español. Esto me preocupa cero. En cambio, me preocuparía mucho más que la gente con la que hablas no supiera distinguir entre por qué junto, por qué separado y por qué separado acentuado, ¿no? O cuándo usar qué acentuado o no acentuado. Y eso no lo sabe utilizar casi nadie.
O utilizar Claro, eso sino vale, claro. junto o sino separado, ¿no? O por qué solo no se acentúa y sí se acentúa y estas discusiones que hay, ¿no? No, es que es un acento diacrítico. Bueno, ¿y por qué sí y sí que se puede hacer diacrítico y solo no? Yo eso es una cosa que no entiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchas Claro. más cosas en el lenguaje, ya no solo el escrito, que es a lo que me estoy refiriendo ahora, pero es que cuando hablamos también hacemos una diferencia entre por qué y por qué, ¿no? Claro. Y esto me preocupa mucho más, porque mucho más que la incorporación de palabras que todos sabemos que van a acabar siendo pues garaje, tal cual, no gagache, ¿no? O como se diga en Sí, 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 francés. sí, sí. Quiero decir que al final, pues podcast, pues ya se dice podcast y podcast, ¿no? Y no sé, Y ya podcast. sí, nadie dice podcast porque no es una unión de fonemas propias del castellano, ¿no? Y eso también es una cosa que diferencia las lenguas. No, que es algo que viene, evidentemente, esto, pues, viene del mundo anglosajón y también te da una idea del desarrollo técnico donde empieza, ¿no? Exacto. Esto también es gracioso, ¿no? Y es interesante. Y es decir, bueno, pues al final, ¿por qué incorpora usted anglicismos? Y bueno, porque es que son los que están inventando las historias. Si lo hubiéramos inventado nosotros, pues Pues se hubiera llamaría sido, podcast también, que es lo peor. no sé, o radio, o sea, Radionet, o yo qué sé, no Sí, sé, no, o sí, Radio sí. Red, no lo sé. Habéis introducido un tema que esto ya es otra divagación y es un poco la cultura, ¿no? Un poco... estamos hablando que el lenguaje es describe el mundo en el que estamos, pues si el mundo te lo limitas, pues tendrás un lenguaje más pobre, etcétera. Y un tema que me preocupa mucho es el consumo de la cultura, el consumo, pero el consumo a kilos, sin medida, he visto 200 películas, las series, me las he chupado todas. A mí me gusta consumir, perdona, no consumir, sino pues disfrutar de una obra, ¿no? Y esto es algo que también intento transmitir a mis hijos, es decir, no es lo mismo ver una película que te has estudiado un poco las críticas, sabes de dónde viene, por ejemplo, Alberto hoy, que le ha dado igual, para que veas lo que lee, le he comprado un libro en la FNAC sobre las 100 películas, hay un autor español que no sé cuál es, porque le he comprado el libro, pero sobre las 100 películas de anime más importantes de la historia, o las mejores 100 películas, ¿no? La manera de afrontarte a la cultura, en plan, me pongo Netflix y tiro para millas y esto es lo trending en Netflix y le estoy dando vueltas, que para mí es que no tiene nada que ver. De tener un contexto de una obra, de una película en concreto, ver quién la hizo, qué director, qué tiene, es que lo saboreas muchísimo más, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero decir, porque... Es que es así, yo también pienso como tú, es que, José Luis. es que Fíjate, de hecho, la idea de mi primer libro, ahora voy a hacer también otra vez un poco de, ¿no? Precisamente nace de ahí, que un padre observa, o una madre, ¿no? Observa el desarrollo de su hijo, le maravilla todo esto que estamos diciendo, pues mira, el niño de repente habla, o de repente junta letras y ha comprendido por primera vez que esa simbología de las letras significa, ¿no? Pues papá, ¿no? Y eso también es muy flipante, ¿eh? Cuando ves ese momento, ajá, que digo yo, ¿no? Ese momento eureka de, estos símbolos así significan papá, se te abre otro mundo brutal, ¿no? Entonces, todo eso que estamos comentando en este sentido es súper, súper importante, no es ninguna cosa banal. Y reflexionar sobre lo que sabes también. Entonces, un poco el primer libro lo escribí pensando en eso, ¿no? En esa maravilla que sienten los padres, intentar, pues como cuando tú contemplas una obra de arte o una película y tienes más información, lo que pretendo con el libro es dar esa información que está por detrás para que disfrutes más de una obra de arte como es tu hijo, ¿no? Es un poco bueno, déjame que diga dos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que cuidado porque... bueno, otra el síndrome de la pastelería abierta le llamo yo a esto, lo acabo de inventar también, pero es decir, a mí me gustan los pasteles. Bueno, pues aquí tiene usted la pastelería, póngase, si es al final ni abres la pastelería, llamémosle Netflix y ya venga, ahí ya no sabes ni lo que estás comiendo, si estás comiendo el croissant con la sobrasada, la ensaimada, lo que sea. Bueno, dejadme dos pinceladas de color a este capítulo y es: ¿sabéis cuáles fueron las primeras palabras de Bart Simpson? Esto mi hijo se lo sabe. Ni idea. ¿Vale? ¡Ay, caramba! O sea, no dijo papá ni mamá. ¡Ay, caramba! Así en mexicano. No sé, es que creo que aparece en la habitación de sus padres
y los ve que están haciendo algo y con el biberón y él dice ¡ay caramba! O sea, las primeras palabras de Bart Simpson fueron ¡ay caramba! Los Simpsons es una serie que me apasiona, de verdad, o sea, me gusta mucho, lleva no sé cuántos años, pero es que me lo paso siempre muy bien con esta serie. Has hablado antes de las lenguas, que aquí dice las lenguas joisianas, son lenguas africanas caracterizadas por el uso del chasquido, que me parece curiosísimo. Y entonces esto me ha traído a la lengua al silbo canario, ¿no? En Canarias, en La Gomera, y por lo visto también en la Isla de Hierro, pues tienen el silbo. Y yo pensaba que era una cosa exclusiva de España, de esa zona nuestra española de Canarias, donde en La Gomera usan el silbo. La Gomera es una isla que tiene, yo no he estado nunca, pero parece ser que es muy montañosa, muy accidentada. Entonces está una persona en una montaña y se comunica con el de enfrente con el silbo, que tiene una capacidad de llegar más lejos. Bueno, que por lo visto, que sepáis que la Wikipedia dice que no, que esto no es exclusivo de España, que hay lenguas silbadas en México, en Bolivia, en Brasil, en Birmania, en Nepal, Turquía, Grecia, Francia, España, y a que no sabéis dónde también. En Papúa Nueva Guinea, o sea, claro, entre las 851 la 1 también es lengua silbada. Pero bueno. Pero el silbo, no sé, la de Papúa Nueva Guinea no lo sé, pero el silbo no es exactamente un idioma. No es un idioma distinto. Según tengo entendido, es como como la lengua de signos, ¿no? O sea, en realidad ni siquiera no estás signando algo, sino que son comunicaciones como muy concretas. No es exactamente una lengua, comunica cosas. Te lo digo. Lo podemos estudiar gramatical, mejor. ¿no? Sí, exacto. No, y que no es un idioma, sino que pues eso sirve para comunicar cosas, muchas, muy variado, muy completo, pero no es un idioma en el sentido de idioma. Esto hay que estudiarlo más, pero en la Wikipedia igual lo pone, que lo estás mirando ahí. Bueno, no, sí, habla de lenguaje, ¿eh? De todas formas, aunque no sea una lengua, aunque sea una transcripción del castellano al silbo, digamos, cuando te digo, te estoy diciendo voy, ¿vale? Exacto. Y tu cabeza es eso, pero no, a mí lo que me voy es a comunicarte con otra persona. Estoy comunicándote una idea, ¿vale? Pues esa idea, digamos que sería una capa superior al lenguaje que conocemos del castellano, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser que yo estoy aquí en este ribazo, tú estás en el de enfrente y tengo ya el cocido hecho y tienes que venir a comértelo. 3 días más tarde vas a venir porque como tienes que bajar la rueda de esto... Igual tienes que venir desde el Hierro hasta la Gomera para ir a comer. Pero los de Gomera son inteligentes. Entonces, le silba al de enfrente, he puesto a hervir el cocido. Es decir, dentro de 3 horas va a estar. Vente para acá, ¿vale? O sea, pero bueno, me parece interesantísimo el hecho de que solo los humanos tenemos lenguaje. Es verdad que las abejas se comunican entre ellas, ¿no? Tienen su manera de comunicarse, pero no sé. ¿Esto es cierto? ¿Solo los humanos tenemos lenguaje? En el sentido de igual que no, estamos hablando de... Bueno, hombre, todos los perros ladran, los gatos maullan, ¿no? Tienen un sistema de códigos. Se comunicarán con algo, pero el lenguaje como... No sé, esto ya sí que no tengo ni idea, no me voy a meter en un derrotero que no tengo ni idea. María José sabrá más. No, tampoco sé suficiente como para decir así, pero vamos, en principio, lo que es un lenguaje con una estructura gramatical y conceptos bien estructurados, ¿no? Que puedas hablar del yo y del tú. Esto no creo que haya, no sé, no lo desconozco porque tampoco entendemos muy bien, ¿no? Pero sí que hay animales que tienen sistemas de comunicación muy sofisticados, como por ejemplo el delfín, ¿no? El delfín o otros cetáceos también, ¿no? Tienen un sistema de comunicación muy complejo, asombrosamente complejo, ¿no? Es decir, que es que esto es normal, es lógico si lo pensamos, ¿no? Cualquier ser vivo con la capacidad de desplazarse, yo no lo sé de los árboles, ¿no? Va a tener un sistema nervioso porque lo necesita, aunque sea solo para moverse, ¿no? Hablo de seres vivos pluricelulares, claro, las amebas no sé, también se comunicarán, no lo sé, pero si tú te mueves de un sitio a otro necesitas comunicarte con tus congéneres sobre las novedades del entorno, entonces es lógico que cualquier cerebro que está siempre presente en seres que se desplazan. Los seres que no se desplazan no tienen cerebro. Luego están las esponjas, pero eso es otra cosa de Bob, ¿no? Bob Esponja. No, las esponjas no se desplazan y empiezan teniendo cerebro y luego lo pierden, ¿eh? Fíjate, ahí hay alguna especie de esponja que está ya sésil, ya se ha puesto
ya se ha anclado en el fondo marino y mantiene su cerebro. Pero si no, en cuanto se ancla en el fondo marino, se absorbe y lo pierde. Curioso, ¿no? Mira, Entonces, sí. la comunicación entre seres animales es necesaria para la supervivencia, entiendo yo. Sin ser biólogo, quizá diga alguna cosa que no esté muy correcta. Sí, no, evidentemente supone una ventaja evolutiva, ¿no? Franca, ¿no? O sea, esto es la comunicación te permite cooperar y te permite pues hacer cosas en conjunto que de otra manera no podrías hacer, ¿no? Me imagino, y esto es pura especulación, me imagino que eso evidentemente supone una ventaja evolutiva brutal a nivel social y a nivel colectivo, ¿no? La comunicación y la capacidad de, sobre todo desde que somos sedentarios, ¿no? Incluso, bueno, los nómadas imagino que también, pero sobre todo a nivel de ser seres sedentarios y tremendamente sociales, ¿no? El hecho de que te puedas comunicar y el hecho de que esté algo tan arraigado, ¿no? No sé si era Pinker, uno de estos que hablaba, lo que hablábamos antes, ¿no? De que estructuralmente, que genéticamente decía que el lenguaje estaba grabado de alguna manera, ¿no? En el código genético. Sí, No sé Pinker si lo dice eso hacemos y así. Chomsky también, ¿no? Chomsky También, dice ¿no? que hay una especie de patrón universal humano y que surge de forma... De hecho, cuando tú observas en resonancias magnéticas funcionales, ¿no? Cómo va apareciendo los circuitos del lenguaje en distintas edades, desde niños muy pequeñitos hasta niños más mayores, el proceso siempre es el mismo, no importa qué niño sea. Es decir, el circuito involucrado es el mismo. Es el mismo. Lo que cambia es la simbología. Que el circuito que involucra la capacidad de transformar un sonido en una idea y esa idea, ¿no? Como decíamos el otro día, que inunde todo tu cerebro, ¿no? Cuando hablábamos de la oscuridad y de la luminosidad, pues es muy interesante, sí. Es un fenómeno, es un esencial humano universal. Y luego está a mí a la mente esto lo comentamos una vez con nuestro querido amigo Matías Gandolfo, que nos estuvo hablando de dos cosas. Uno de la PNL, la programación neurolingüística y la ontología del lenguaje. Son, bueno, corrientes de... Esto ya, pues bueno, puede haber también, esto da para 14 millones de podcasts y supongo que habrá opiniones de todo tipo, ¿no? Pero bueno, todo lo que es el desarrollo de la PNL, que en principio, pues bueno, pues es un poco trabajar sobre el imaginario mental que uno se monta con su propio lenguaje, ¿no? Y cómo esa parte que tú desarrollas, ¿no? a nivel lingüístico, cómo eso puede influir en tu comportamiento o en tu mapa del mundo, ¿no? Que es uno de los conceptos de la PNL, ¿no? El mapa del mundo que a mí me parece que por lo demás que sí que es muy interesante, ¿no? Independientemente que luego esto pueda ser terapia o pueda ser simplemente una herramienta de conocimiento filosófica. Esto ya... Bueno, sí, no efectivamente es muy controvertida desde el punto de vista neurocientífico la PNL, ¿no? Pero bueno, si te sirve para enfocarte y organizarte... Yo creo que como ensayo filosófico me parece que está muy bien. Es decir, como... luego ya cada uno le puede dar ya un poco la dimensión que uno quiera, porque sí es cierto que hay personas que trabajan en esto y que realmente les funciona o por lo menos que dicen que les funciona y son gente bastante solvente. Y luego pues hay gente que dice que esto pues son pseudociencias y que esto pues es totalmente pues una invención de unos señores que hace en los años 60 pues estaban ahí muy emocionados inventando cosas, ¿no? Que sonaban bien, ¿no? Lo que hablamos en el primer capítulo de los neuromitos, ¿no? De cosas que están muy bien, suenan muy bien y ya por eso pues pensamos que puedan ser plausibles, ¿no? Pero a mí hay conceptos, ¿no? Como el mapa del mundo, ¿no? Y la frase de la PNL, que el mapa no es el territorio, que me parecen muy útiles, ¿no? Porque hay un riesgo
Y esto también pues me viene a la mente, ¿no? Un poco los peligros del lenguaje. Cuando tú confundes lenguaje y ese mapa mental que te has hecho con la realidad, son cosas diferentes. Porque una cosa es que tú creas que la realidad es de una manera y otra cosa es que la realidad sea así. Y de hecho ir con un mapa equivocado en la vida, pues generalmente lo único que va a conseguir es que te caigas muchas veces, ¿no? Y esto pues son creencias y esto son a veces son incluso artefactos del lenguaje que tú te has montado, ¿no? Yo creo que es que como análisis filosófico, ¿no? De la diferencia o de cómo somos capaces de asumir que lo que uno piensa o que lo que uno elabora es cierto, ¿no? Porque no tenemos que hablar de política o podemos hablar de religión o podemos hablar de tantos y tantas cosas que en el fondo son simples ideas o son simples pensamientos articulados y que al final son imaginaciones, pero que damos por reales y que damos por completamente por supuestas, ¿no? Tú dices, bueno, pues cosas tan evidentes como o no tan evidentes, o por ejemplo el dinero, porque una cosa es dinero y otra cosa no, ¿no? Porque un papel pintado, yo voy a una tienda y con esto me dan un menú. Pues esto es simplemente porque todos hemos decidido que esto es así. Porque tiene detrás, en teoría tiene detrás unos lingotes de oro que respaldan el valor de ese papel pintado. Bueno, ahora me vas a hablar de cosas que no sé, como las Bitcoin y demás, ni idea, pero vamos. No, hace ya tiempo que el patrón oro se acabó. Se llama eso patrón oro. Son números imaginarios, es decir, yo ahora te mando 100 euros y simplemente de mi cuenta alguien quita 100 y la tuya pone 100, pero nadie lleva 100 euros a tu banco ni a tu casa. Bueno, bien, pero igualmente eso está respaldado por algo, o sea, yo si no tengo 100 euros, pues entonces ahí entiendo ya todas las crisis económicas del mundo, porque en fin... Sí, que es un tema completo. Tampoco soy experto en esto, pero bueno, sí que es un tema que me interesa. Ahora nos hemos pasado al tema financiero. No tengo ni idea. El tema financiero es que estuvimos hablando con Alejandro Yoki, que es un compañero que es ginecólogo, compañero mío en Madrid, trabaja en el 12 de octubre, y él pues nos estuvo ilustrando sobre este tema un poco que no tenemos absolutamente ni idea. En todo caso, parece ser, María José, y ahí te secundo, que estamos en un sistema piramidal, ¿no? Quiero decir, pues realmente... sí, o sea, realmente nos estáis contando que no os metáis en sistemas piramidales. Bueno, resulta ahora que en el año 2008 se va todo al garete porque estábamos en un sistema piramidal, claro, ¿no? Estabais vendiendo hipotecas. O sea, que no tenéis, los economistas no tenéis, Fíjate, que eso, cuando pasó eso, yo me metí en unos canales extraños no, de economistas españoles que explicaban que eso en Toledo, en la Edad Media en España, se había prohibido las usuras y ese tipo de patrón, que acabó ganando el patrón inglés, pero que el patrón español prohibía eso precisamente para evitar este tipo de defaults que se llaman en inglés. Vamos a usar el anglicismo correspondiente, porque se lo merecen. Bueno, yo si me permitís... Bueno, no tiene nada que ver con el lenguaje, perdón. Me gustaría... No, pero yo creo que tiene que ver. Yo creo que tiene que ver porque estamos nombrando cosas... Que damos por... Es decir, es a lo que iba, que después esta digresión es que damos por reales cosas que son imaginarias y el lenguaje creo que nos ayuda a perpetuar esa creencia, ¿no? Como tú dices dinero y como todo el mundo habla del dinero y digo dinero pues por poner otros ejemplos igual un poco más sofisticados, ¿no? País, nación, estado, ¿esto qué es realmente? Es decir, tú miras arriba, desde arriba miras la pelota, está azul donde estamos y ahí no hay nada, pero tú ves un mapa y tú ves esto España, esto Francia y es un mapa que alguien ha pintado ahí pero España ahora y España en el siglo XV, España en el siglo XVII, ¿no? Claro, ¿y cuál es la diferencia si lo miras desde arriba? Ninguna. En el siglo XX no hubo gente... Son rayas. En el siglo XX había gente que había nacido en Grecia y murió siendo turco. Esto también pasa. Bueno, pero nosotros... y polaco y alemán y mil cosas, claro que sí. Bien, claro, pero todo esto es imaginario, o sea, es que es... A mí me fascina, ¿eh? O sea, no sé, porque vivimos en un mundo imaginario que nos tomamos demasiado en serio, ¿no? No sé. Bueno, no sé.
Bueno, queridos oyentes, queridos María José, queridos Javier, hemos introducido ahora ya sobre si estamos en Matrix o no, hemos hablado sobre el sistema piramidal financiero, hemos hablado, pero yo me quedo con, recordad la diferencia entre media peseta, peseta y media, y hemos estado una hora hablando sobre el lenguaje con 3 personas, de las cuales solo una sabe de lo que... bueno, no digo que Javier no sepa, pero solo una tiene un conocimiento, ha estudiado el tema, por lo menos ha escrito un libro, ¿vale?, sobre el tema. Pero bueno, es verdad que esa intuición que yo tenía, y Javier yo creo que lo comparte, de la importancia que tiene el lenguaje es en el desarrollo del cerebro, de la inteligencia humana, es absolutamente, yo creo que indiscutible. Yo creo que ya lo podemos dejar así porque después de una hora hablando de este tema, yo creo que bueno... Hay tres oyentes que ya... Sí. Yo estaba pensando antes, mientras oía, digo, estos son carreras enteras y ensayos enteros sobre este asunto, ¿vale? Es decir, pero bueno, Papúa Nueva Guinea, un lugar con la mayor cantidad de lenguas del mundo, ojo, ¿eh? La política lingüística debe ser fantástica. Ese es otro tema también. 851 lenguas, una de ellas silbada, ¿eh? O por lo menos un... Ojo. Entonces, nada, muchísimas gracias, María José, por habernos acompañado. Volveremos a compartir contigo estos ratos tan agradables, porque has sintonizado perfectamente con la filosofía que tenemos Javier y yo de lo que es comunicar y al mismo tiempo divertirse haciéndolo. Y a todos nuestros oyentes, por favor, poned comentarios. Ahora os lo dirá Javier dónde lo podéis hacer. Y yo me despido. Un saludo y hasta el próximo programa. Muchas gracias, María José. De verdad, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Pues ya sabéis, estamos yo creo que en casi todas las plataformas de podcast, en iVoox, en Amazon también últimamente, Javier. En Amazon. En Audible, estamos ahí, sí, me hace mucha ilusión. Por eso yo creo que un día... Quiero entrevistar un día a Jeff Bezos. Sí. O sea, vamos a ver si hacemos un reto de esto. A ver si nos sale... Hombre, tiene que ser gracioso, ¿eh? Tiene que ser gracioso entrevistarlo. Y Jeff Bezos o cualquiera, vamos, que con tal de aprender de quien sea, pues fenomenal. Pues ya sabéis, también estamos por redes, estamos en LinkedIn, José Luis Gómez Palomares, Francisco Javier Rascón, en Twitter, @JLGómezP, @FJRascón, nuestro canal de YouTube Felectividad, y a María José más, ¿dónde la podemos encontrar? Pues en mi blog, Neuronas en Crecimiento, que la URL es neuropediatra.org, y si no en Twitter, más tweets, MASTWITTS, estupendo nombre de Twitter. Y apropiado, LinkedIn, ¿no? muy apropiado. Y en LinkedIn, Facebook o Instagram con mi nombre y poniendo neuropediatra salgo. Muy más bien. fácil. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María José, por acompañarnos en estos programas que han gustado mucho, que están gustando y que seguro que van a gustar. Me alegro. Y muchísimas gracias a toda la audiencia y hasta la próxima. Chao.